Un saludo a todos y bienvenidos a este vídeo sobre programación en C. En el tema que nos va a ocupar en el presente vídeo vamos a tratar las estructuras de control de C, que como veremos pues no son muchas y son pues con las herramientas con las que contamos para desarrollar cualquier tipo de algoritmo con el que nos encontremos. Para apoyarnos a la hora de explicar estas estructuras vamos a utilizar este PDF que vemos aquí, el cual vamos a ir siguiendo poco a poco para seguir el tema y que, bueno, en cualquier momento quien esté viendo este vídeo podría detenerlo en un momento dado y poder leer tranquilamente lo que aquí se pone. Yo voy a utilizar, como he dicho, este PDF como guía y, bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, iniciaremos, un momento, aquí, creando un nuevo proyecto, modo consola, en C. El nombre, pues vamos a llamarlo estructuras de control. Aceptar. Y vamos a crearlo en una carpeta en el escritorio. Nueva carpeta. Estructuras de control. He puesto ese nombre porque me ha parecido adecuado. Como ya hemos dicho en otros vídeos, el nombre que le pongamos a un proyecto o a la carpeta en la cual se va a guardar no es importante. Pues bien, la primera estructura de control, como vemos en nuestro PDF, es la sentencia condicional o un if. Esta es una estructura básica, elemental, de cualquier lenguaje de programación contiene esta estructura y lo que hace es decidir si lo que hay entre paréntesis se ejecuta o no. Por ejemplo, esta frase se imprime dentro de un if. Aquí voy a poner otro printf. Printf fin del if. Voy a cambiar aquí un par de cosas. Bien, esto no está completo. Dentro de este paréntesis que vemos aquí, habría que colocar una condición. Bueno, antes de seguir voy a incrementar un poco el tamaño de la fuente para que sea más legible el código. Un tamaño 16, por ejemplo. Quizás así se verá mejor en el vídeo. Bien, una condición podría ser, por ejemplo, algo como esto. Una condición es cualquier operación que se puede evaluar como verdadera o falsa. Dependiendo del valor de la A, si A es mayor que 7, la condición dará como resultado verdadero. Y si no se cumple esa condición, por ejemplo, si A vale 6 o cualquier número inferior a 7, la condición se evaluará como falso. Como hemos dicho, si esta condición es verdadera, se ejecutarán estas dos líneas, estos dos printf que tenemos aquí, y si la condición es falsa, no se imprimirán, no se ejecutarán. Para detectar cuándo se ha acabado el programa, fin del. Vamos a imprimir ese texto al final. Bien, este código tal cual está escrito, este es el resultado que genera. Voy a aumentar también aquí el tamaño de la fuente. Bien, y aquí tenemos fin del programa. Es decir, la condición que hay dentro del if se ha evaluado como falso y por tanto estos dos printfs que tenemos ahí dentro no se han ejecutado. Si cambiáramos la condición, si por ejemplo aquí pusiéramos un 5 o un 3 o hubiéramos cambiado el valor de la A, de la variable A aquí arriba,
cualquiera de las dos opciones. Ahora 6 es mayor que 3, por tanto, esta condición se va a evaluar como verdadera. Y estos dos printfs que tenemos dentro de la sentencia if deberían ejecutarse. Aquí lo tenemos. Esta frase se imprime dentro de un if, fin del if. Y a continuación, fin del programa. Bien, esta es la parte más sencilla, la estructura de control más simple que tiene cualquier lenguaje de programación, también C. Muy importante estas llaves que hemos puesto aquí. Supongamos que no las ponemos. En principio, cabría esperar que cuando se cumpla esta condición se ejecuten estas dos instrucciones. Y al revés, si la condición no se cumple, por ejemplo, si lo ponemos así, es A menor que 3, como A vale 6, esa condición es falsa. Cabría esperar que estas dos instrucciones no se ejecuten. En cambio, si hacemos una prueba, vemos que efectivamente la primera instrucción, el primer printf, no se ha ejecutado, pero sí se ha ejecutado el segundo. Esto se debe a que el programa, en el compilador de C, después de un if, considera únicamente la primera instrucción que hayamos puesto. Si queremos que se considere más de una instrucción, obligatoriamente hay que poner entre llaves todas esas instrucciones. Si no ponemos las llaves, el compilador considerará que solamente esta primera instrucción, esta es la que voy a marcar aquí, es la que está afectada por el if. Y la segunda se consideraría como si lo hubiéramos puesto aquí, fuera del if. Bien, esto es importante porque a veces, sobre todo cuando uno está empezando a programar, suele cometer este tipo de errores. Por ello es por lo que hago hincapié. ¿De acuerdo? Entonces, aunque hayamos tabulado la línea, aunque la hayamos escrito ahí dentro, el compilador no la va a considerar como afectada por el if, sino que la ejecución sería, más concretamente, debería haberse escrito de esta manera. Entonces, como hemos dicho anteriormente, es muy recomendable el uso de llaves en los if. Insisto, no son necesarias si la única vamos a considerar solamente una instrucción afectada por el if. Cuando vayan a ser más de una, esas llaves hay que colocarlas obligatoriamente. Otro error común que se suele cometer cuando uno está empezando a programar es el de colocar puntos y coma, por decirlo así, más de la cuenta. Como vemos, todas las instrucciones en C, casi todas, acaban con un punto y coma. Esta de aquí también. Si quitamos alguno de los puntos y coma que vemos aquí, el compilador respondería con un error. Por ejemplo, si no ponemos este, compilamos, el compilador aquí abajo da un mensaje de error de sintaxis antes de la llave, que se cierra en la línea 12. Es decir, antes de esta llave hay un error de sintaxis. En este caso el error se debe a que no hemos puesto este punto y coma. Bien, muchas veces, sobre todo, insisto, cuando alguien está empezando a programar y todavía no domina el lenguaje, pues suele cometer errores como este, colocar un punto y coma ahí. Un if no lleva un punto y coma a continuación del paréntesis que se cierra, no debe llevarlo. Y si lo lleva, y esto es lo curioso de C, eso no es un error de compilación, sino que el programa se compila correctamente y fijémonos cuál es el resultado. Aquí tenemos una condición que sabemos que es falsa. Si A vale 6, A no es menor que 3. Esto ha devuelto falso. Por tanto, no se debería imprimir lo que hay dentro del if. Y sin embargo, aquí sí se imprime. Esta frase se imprime dentro de un if, fin del if. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y esto es lo curioso de C, porque cabría esperar quizá que hubiera dado un mensaje de error debido a que el punto y coma que hay al final de la línea 8, este punto y coma de aquí, pues no debería estar y el compilador quizá deberíamos esperar que hubiera dicho error de sintaxis, hay un punto y coma donde no toca. Pues bien, lo que ocurre para hacer lo siguiente. Para hacer, he hecho aquí un pequeño espacio para explicarlo mejor. Eso que hay ahí, que es nada, o sea, no hay ninguna instrucción, no hay nada, C lo interpreta como una instrucción nula o vacía. Dicho de otra manera, esta condición afecta a esta instrucción vacía o nula. Por tanto, si esta condición es falsa, esto que hay aquí no se ejecuta,
esto suena un poco raro, porque lo que no se ejecuta es una instrucción nula que no hace nada. Entonces, ejecutarla o no ejecutarla, en principio, daría igual. Lo que ocurre es que el if a lo que afecta es a esta instrucción de aquí, nula o vacía. Por tanto, para el compilador, todo esto, de la línea 9 a la línea 12, ya está fuera del if. Es como si lo hubiéramos escrito así. Y este código, que parece un poco raro porque tiene un punto y coma aquí donde no toca y aquí hay un espacio en blanco que tampoco es necesario ponerlo, se podría escribir así perfectamente. Este código para el compilador es correcto y sin embargo acaba haciendo algo que en principio no es lo que esperamos. Entonces quiero hacer hincapié en esto. Este punto y coma que el compilador, insisto, no detecta como un error, no lo identifica como un error, genera un funcionamiento diferente al que se cabría esperar. Así que, sobre todo, para cuando alguien está empezando a programar, mucho cuidado con estos detalles porque en muchas ocasiones producen que el programa, pese a que no tiene errores de compilación, al ejecutarse no hace lo que esperábamos de él. Bien, ya hemos contado lo que es un if. Ahora, el siguiente paso es contar lo que es un if-else o else. Y ahora, printf esto se imprime en el else. Y aquí ponemos fin del else. Bien, pues ahora esto es lo que se llama una condición doble o una condición con alternativa. Como vemos en nuestro PDF, tiene esta estructura que vemos aquí. Y bien, lo único que hace es evaluar la condición que hay entre paréntesis en el if. Si la condición se cumple, da verdadero, ejecuta estas líneas, y si la condición es falsa, ejecuta estas otras. Dicho de otro modo, o bien se ejecuta lo que hay arriba o bien lo que hay abajo, pero nunca las 4 instrucciones, o bien las 2 primeras o bien las 2 segundas. En este caso, como la condición es falsa, debería ejecutarse esta parte de aquí, en la que pone esto se imprime en el else. Ejecutemos el código. Y aquí vemos como el resultado es el que habíamos indicado. Esto se imprime en el else. Si cambiamos la condición, por ejemplo, aquí pongo un 1, ahora es 1 menor que 3. Ahora sí, eso es verdadero. Por tanto, al ejecutar, vemos que se imprime las dos primeras instrucciones printf, la 10 y la 11, líneas 10 y 11. Esta frase se imprime dentro del if, fin del if. Y como vemos, alternativamente se imprime una o la otra, pero nunca se imprimirán conjuntamente las líneas 10 y 11 o la 15 y 16. Y esto es una condición. Bien, sobre las condiciones, repasemos el PDF, ¿vale? Donde pone condición en este esquema, vemos aquí tenemos un esquema donde aquí pone la palabra condición. ¿Ok? Pues bien, esa palabra se refiere a cualquier operación que devuelva o bien verdadero o bien falso, ¿vale? Y ejemplos de esas operaciones son cualquiera de las que vemos aquí. A mayor que B, A menor o igual que B, A igual a B o A distinto de B, ¿vale? Estas son algunas, hay unas cuantas más que podríamos utilizar, pero como ejemplo vamos a poner esas. O también se podría hacer algo como esto, aunque suene raro, poner simplemente la letra A. ¿Qué ocurriría en ese caso? Imaginemos que hacemos esto. Eso parece un poco extraño. Para personas que han programado en otros lenguajes diferentes a C, esto parece algo raro, ¿no? Una variable que toma el valor 1 y la ponemos aquí como condición únicamente a esa variable, sin ninguna otra operación, ni operador de comparación, ni nada parecido. Y eso el compilador lo toma como código correcto y lo ejecuta. Veamos el resultado. Para el compilador, esa A es como poner ahí una operación que devuelve verdadero. Esta frase se imprime dentro del if, fin del if. Es decir,
se han ejecutado las líneas 10 y 11, pero no las líneas 15 y 16. ¿Por qué es así? Ocurre que el lenguaje C interpreta el valor 1 como verdadero. En realidad interpreta cualquier valor como verdadero excepto el 0. Para un compilador de C, eso equivale a falso. Por tanto, en este caso, se deberían ejecutar las líneas 15 y 16. Veamos el resultado, como efectivamente es así. Esto se imprime en el else, fin del else. Cuando la A vale 0, eso se interpreta como falso y acabamos ejecutando, o mejor dicho, el compilador acaba ejecutando las líneas del else 15 y 16. Y si ponemos cualquier valor distinto de 0, por ejemplo, si ponemos el menos 45,678, por poner uno al azar, y ejecutamos ese código, vemos que se vuelven a ejecutar las líneas 10 y 11, las que están dentro de la parte if, es decir, cuando la condición es verdadera. Entonces, la regla que se aplica es esta que hemos dicho. Cuando un número vale 0, si ese número se interpreta como falso dentro de una condición, y cuando un valor numérico es distinto de 0, el compilador lo interpreta como un valor de verdadero. Existen otros valores que se interpretan como verdadero o falso. Todavía no hemos llegado a ese punto en estos vídeos sobre C, pero existen un tipo de variables especiales que son los punteros. Esto lo veremos en un tema posterior. Los punteros pueden tomar el valor nulo, o null, mejor dicho, en el código. El valor null también equivale a falso. Y si un puntero tiene un valor distinto de null, pues se interpretará como verdadero. Bien, esto queda dicho aquí a modo de anecdótico, se verá más adelante en otros vídeos cuando se introduzca el concepto de puntero. La siguiente estructura de control que vamos a ver es la construcción condicional múltiple. Esta construcción, vamos a borrar este código, se construye de esta manera. Hay que poner un indicador ahí, una variable. En este caso, pues nuestra variable A nos vale. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de esas llaves podemos poner tantos casos de posibles valores de A como queramos. Por ejemplo, o A vale 1. Ahora A vale 2. Y así podríamos seguir pues poniendo más casos. El valor, los que queramos, pueden ser valores positivos o negativos, como la variable A es de tipo entero, pues cualquier valor entero podría colocarse como indicador. Bien, si ejecutamos este código, pues como la A toma un valor que es distinto a 1 y a 2, veremos que el programa termina sin haber ejecutado ninguno de los casos, ni el caso 1 ni el caso 2. Es decir, este printf no se ha ejecutado y este tampoco. ¿Qué pasa si ponemos ahora sí, por ejemplo, un número 1 aquí y volvemos a ejecutar? Nos sale que A vale 1, fin del programa. Es decir, se ha ejecutado esta línea y la segunda no. La sentencia break es importante. Es importante porque es la que hace que el flujo de programa salte fuera del switch. Es decir, si la variable A vale 1, el programa entra en este bloque de código y continúa hasta la primera sentencia break. Dicho de otra manera, aquí podríamos haber puesto más instrucciones. Printf. Y pongo printfs porque gráficamente en la consola es lo que mejor se ve. Podría ser cualquier tipo de instrucción que queramos. Por ejemplo, vamos a ver. Repito lo de arriba. A vale 1 barra n.
reiteración, dos puntos, vale, porque sea distinto, porque si ejecutamos este código, ahí vemos que A vale 1, reiteración A vale 1, se han ejecutado esas dos líneas. Y la sentencia break es la que hace que el flujo de programa no continúe al caso 2. Si esta línea la quitamos y ejecutamos el código, vemos que ahora el resultado pone A vale 1, reiteración A vale 1 y luego ponemos que A vale 2. Si ese break no lo ponemos, se siguen ejecutando los casos sucesivos hasta que se encuentre el siguiente break o hasta el final del bloque switch. Si aquí yo pongo, por ejemplo, caso 3, printf, y ahora el valor de A es 3, al ejecutar el código, vemos que hemos entrado en el primer caso, por pantalla sale A vale 1, reiteración A vale 1, y a continuación pone ahora A vale 2, y luego ya salimos al final del programa. Eso se debe a que, después de haber entrado en el caso 1, como no hemos puesto un break al final del caso 1, el programa continúa y entra en el caso 2, imprime o ejecuta las instrucciones que hay dentro del caso 2, y como en este caso sí que hay un break, salimos del switch. Si este break lo quitáramos, veríamos que también entraríamos en el caso 3. Bien, para que sea más claro, voy a poner aquí un /n, que no lo he puesto, y aquí también. Ahora sí. Efectivamente, la variable A, como vemos en la línea 6, tiene el valor 1, y nuestro switch dice A vale 1, reiteración A vale 1, y ahora A vale 2, y ahora el valor de A es 3. Obviamente este es un código que no se ha escrito correctamente, pese a que no tiene ningún error de compilación. Simplemente el error ha sido un error de programación de no haber puesto las sentencias break donde correspondería ponerlas. Un switch correctamente escrito debería haber sido así. Si ejecutamos ahora, A vale 1, si cambiamos el valor de la A por 2, ahora A vale 2. Ojo, porque si este break lo quitamos y volvemos a ejecutar, pasa algo parecido a lo anterior. Como no se cumple el primer caso, el flujo de programa salta estas líneas. Cuando se cumple el segundo, efectivamente, aquí pone ahora A vale 2, entramos aquí. Al no haber un break, también entramos en el caso 3. Por eso pone aquí, y ahora el valor de A es 3. Así que, mucho cuidado, porque si queremos programar correctamente esos breaks, hay que colocarlos debidamente. Y por último, si la A vale 3, y ejecutamos, y ahora el valor de A es 3. Bien, esta es la forma básica de una sentencia switch. Ahora, ¿qué pasa cuando la variable A toma un valor distinto a 1, 2 y 3? Por ejemplo, el valor 999. Y ejecutamos. Pues simplemente no se ha entrado en ninguno de los casos. Podríamos dejar el código así o podríamos añadir un caso especial, lo que se llama el caso por defecto o default. No ha tomado ninguno ninguno de los valores de arriba. Este sería un caso por defecto que también debería llevar un break y que es el que se ejecutará cuando la variable A tome cualquier valor diferente a los que hayamos puesto aquí. E insisto en este detalle, en el ejemplo actual hemos considerado caso 1, caso 2 y caso 3. Se pueden poner tantos casos como el programador considere oportunos, ¿vale? No hay un límite de posibles casos. Ahora
como la variable a vale 999, si ejecutamos este código, a ver, ha habido un error, perdón, aquí he puesto un punto y coma, debería ser 2 puntos. Vuelvo a ejecutar. La variable a no ha tomado, perdón. No ha tomado, ahora sí, ninguno de los valores. Fin del programa. Bien, como he dicho anteriormente, este es el caso por defecto. Cuando ninguno de los casos que hay por encima se ejecuta, el programa entraría en el caso default, en el caso por defecto, y ese es el código que se ejecutaría. Pues bien, esta sentencia switch funciona como acabamos de indicar. Aquí hay que poner siempre una variable. Variable que luego debe coincidir su valor con algunos de los valores que tengamos en los sucesivos casos que hay dentro de la construcción switch. Esa variable debe ser numérica. No vale poner, por ejemplo, una variable de tipo cadena de caracteres. Por ejemplo, algo como esto. Si pusiéramos por aquí, por ejemplo, caso opción A, y yo aquí pongo opción A, aquí pongo opción B, perdón, sí. Y aquí opción C. Bien, esta construcción que acabo de componer, aquí me falta un punto y coma, en otros lenguajes de programación es correcta, pero en C no lo es. Es decir, no se puede utilizar una variable de tipo cadena de caracteres en un switch. Si ejecuto este código... Uy, perdón. Aquí hay un error. Ese 50 no puede ir entre comillas. Y aquí... El error que da el compilador es... Lo voy a copiar. Bloc de notas. Y lo voy a pegar en el bloc de notas. Y aumentar el tamaño de la letra para que se pueda leer bien. Está diciendo que en la línea 9, en el fichero main.c, el error es switch quantity not an integer, es decir, la cantidad, el indicador no es un entero. Lo que ponemos en un switch ha de ser siempre una variable de tipo entero. En C, insisto, en otros lenguajes de programación, esta construcción con cadenas de caracteres sí hubiera funcionado, pero no funciona en C. Bien, ¿es esto un problema? Si queremos ejecutar diferentes instrucciones dependiendo del valor de una variable de tipo texto, pues como vemos en el PDF que hemos puesto aquí, esta construcción se podría emular utilizando una serie de ifs anidados. ¿Cómo se hace eso? Bien, vamos a volver al caso anterior. Vamos a poner aquí la variable a y aquí 1, 2 y 3. ¿Vale? Esto vuelve a funcionar. Como la variable a tomaba un valor 999, ahí lo tenemos, sale el caso por defecto, la variable a no ha tomado ninguno de los valores. Bien, ¿qué pasa si queremos hacer esta misma construcción o una construcción equivalente con base a sentencias if? Se podría hacer algo como esto. Si a es igual a 1, abrimos llaves y aquí copiamos el código del caso 1. El break ya no es necesario ponerlo.
else if si A es igual a 2, cogemos la instrucción del caso 2 sin el break, insisto, el break no es necesario copiarlo. Else if A igual a 3, cogeríamos esta sentencia y el último else sin if, ¿vale? Aquí fijémonos que cada else lleva a continuación un if, excepto el último. Ahí pondríamos el caso default, es decir, esta instrucción de aquí. Entonces, si la variable A toma un determinado valor, si estas dos construcciones son equivalentes, es decir, si el switch y el if son equivalentes, pues debería aparecer dos veces el mismo tipo de mensaje. La variable A no ha tomado ninguno de los valores, aparece la frase dos veces. En cambio, si ahora la A vale 1 y ejecutamos, A vale 1, reiteración A vale 1, esto lo imprimiría la sentencia switch y esto lo imprimirían la serie de if anidados. Si cambiamos por un 2, ocurrirá algo parecido. Esto lo ejecuta la construcción switch y esto los if anidados. Y si la variable A toma el valor 3, por ver todos los casos posibles, vemos que otra vez esta primera línea la ejecuta este printf de la línea 21 y esta segunda línea es el resultado de la ejecución de este printf de la línea 40. Entonces vemos que ambas construcciones son equivalentes. Esta switch y esta otra con el if. Bien, aquí se podrían haber hecho algunas cosas, por ejemplo, aquí dos printf, por tanto estas llaves son imprescindibles. Aquí solo hay un printf, por tanto estas llaves las podríamos haber quitado. Aquí igual. Y aquí igual. Esto ya va en gustos, ¿vale? Insisto, estas dos llaves son importantes que ponerle las dos, pero en el resto de casos, como solamente hay una instrucción afectada por el if o por el else, en este último caso, las llaves son opcionales. Se puede poner o no. Hay programadores que prefieren ponerlas siempre porque para ellos el código sí es más legible. Otros programadores, cuando pueden ahorrarse las llaves, deciden no ponerlas porque así pueden escribir el mismo código utilizando menos líneas. Eso ya va según preferencias de cada desarrollador. Pero este código que acabo de dejar ahora mismo, al quitar esos tres pares de llaves, vemos que sigue siendo equivalente. Si la A vale 3, aparece dos veces esta frase. Si la A vale 1, por ejemplo, pues el caso 1 se ejecuta dos veces. Esto lo hace el switch y esto lo hace la estructura de if anidados. Bien, pues como vemos, un switch es equivalente o se puede hacer una construcción equivalente mediante if-elses anidados. ¿Qué ventajas tiene esto de los if-else anidados? Pues que ahora sí podemos utilizar variables de tipo texto, poniendo la condición adecuada. Si ahora yo pongo aquí cat igual a opción A, bueno, el texto debe ser equivalente. Si pone opción A en minúscula todo, pues debe ser en minúscula todo. ¿Vale? Bien, este trozo de código lo he puesto para que veamos que no funciona. Ojo, la opción A equivale al 1, ¿de acuerdo? Si ejecutamos esto, fijémonos que esto que hay aquí lo imprime el switch. Son estas dos líneas de aquí. La A vale 1. Sin embargo, esto de aquí lo imprimen los if, es decir, la parte de abajo.
ha salido esto. Esto es el default, esto es lo que se imprime por defecto. ¿Por qué no ha salido? Pues bien, esta condición en C, en otros lenguajes de programación, esto sería válido, pero en C no. En C, cuando queremos comparar cadenas de caracteres, hay que utilizar una función especial que lo hace. La función es strcmp. Deberíamos poner eso. Bien, esto no se puede colocar aquí, en un switch, en un case. Aquí siempre hay que poner valores enteros. No hay otra posibilidad. En cambio, en un if podemos poner la condición que queramos, más compleja, más sencilla, más sofisticada, con más o menos opciones. La función strcmp, esto es un acrónimo. str significa string y cmp es la abreviatura de compare, comparar en inglés. Lo que está haciendo es comparar cadenas de caracteres. Y su funcionamiento es el siguiente. Si la cadena que colocamos en primer lugar es igual a la segunda cadena, esta función devuelve 0. Si esta cadena fuera mayor, y cuando hablo de mayor me refiero a mayor desde un punto de vista alfabético o, siendo más estrictos, mejor dicho en programación, desde un punto de vista lexicográfico. Si la cadena A es mayor lexicográficamente si esta primera cadena es mayor que esta segunda cadena, la función devuelve un valor positivo, es decir, devolvería un número mayor que 0. Y si fuera al revés, si la cadena A fuera menor que la segunda cadena, devolvería un número menor que 0, es decir, un número negativo. Pues bien, para el caso que nos ocupa nos interesa cuando ambas cadenas son iguales. Y podemos ir cambiando este texto en los siguientes ifs. Control C, aquí, Control V, ahora pongo aquí opción B, y aquí pongo Control V, opción C. Ya le voy a cambiar los unos, esto sería la A, para que se entienda mejor el resultado cuando lo veamos en pantalla. ¿Vale? Quizá el código esté un poquito comprimido, si pongo las llaves quizás se entienda mejor. ¿Vale? Entonces, cuando la opción es A, se imprime por pantalla A, bueno, en realidad no, habría que poner cat, porque es la variable así, quizá la salida sea más coherente. Bueno, pues si ejecutamos esto, recordemos que la variable cat vale opción A. Si ejecutamos este código, estas dos primeras líneas son los del switch. Bien, si queremos que vamos a poner entre comentarios todo el switch para que no se ejecute. Recordemos que cuando cuando aparece un barra asterisco, lo que el compilador hace es que todo el texto que haya a continuación de estos dos caracteres se considera un comentario, es decir, que el compilador no lo va a ejecutar ni a interpretar. Y ese comentario termina cuando aparece el par de caracteres asterisco barra. Por tanto, todo este código que tenemos desde aquí hasta aquí, para el compilador es como si no estuviera. Por tanto, se va a ejecutar solamente la sentencia de abajo, los if else anidados. Pues bien, si ejecutamos este código, aquí vemos que cat vale A, reiteración, cat vale A. Si ahora cambiamos esto por B y ejecutamos, ahora cat vale B. Y si lo cambiamos por C y ejecutamos, y ahora el valor de cat es C. Bien, esto no lo podíamos hacer con una sentencia switch, pero insisto, sí lo podemos hacer con una estructura de if else anidados. Si la cadena toma cualquier otro valor distinto a alguno de esos tres, por ejemplo esto, que si ejecutamos, pues se ejecuta el printf por defecto. La variable cat no ha tomado ninguno de los valores. Fin del programa. Bien, estas son las dos estructuras que hemos visto en este caso. Y continuamos con nuestra guía PDF. Ahora tenemos los bucles while y do while.
Un bucle no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar de manera reiterada, repetitiva, mientras lo determine una determinada condición. Por ejemplo, bueno, este código que ya hemos visto voy a borrarlo, o mejor lo voy a poner con comentarios hasta el final, hasta aquí. Y vamos a escribir arriba. Un while, por ejemplo, se podría construir de esta manera. Vamos a imprimir por pantalla que vale A. Bien, vemos que A vale 1. Aquí la condición del while es A es mayor que 1. Pues en este caso no. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el programa simplemente ha terminado. Esta línea no se ha ejecutado nunca. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si A vale 2? Si A vale 2, lo que ocurre, 2 o cualquier valor mayor que 1, es que entramos en un bucle infinito. A ver, ahí está. Aparentemente el texto está estático, pero lo que está ocurriendo en realidad es que no para de salir la frase A variable, A vale 2. Perdón. Aquí quería poner la variable. La variable A vale 2, sin parar. Se está imprimiendo indefinidamente. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque A vale 2 es A mayor que 1 sí, entonces el bucle ejecuta esa instrucción y al repetirse la variable A sigue valiendo 2 y como la variable A nunca cambia de valor, pues no deja de, el bucle no deja de ejecutarse. Esto es lo que se llama un bucle infinito. Para que el bucle acabe debe ocurrir algo dentro del bucle que haga que la variable A cambie de valor. Por ejemplo, algo como esto. Si ejecutamos nuevamente el bucle, lo que ocurre es que la condición inicialmente, como inicialmente la variable A vale 2, entramos aquí, se imprime el valor de la variable y al restarle 1, cuando volvemos a evaluar esta condición, la variable A, o sea, ahora que vale 1, esta condición es falsa y el bucle no se vuelve a ejecutar. Por tanto, salimos del bucle y el programa termina. Para ver esto más claro, pues vamos a poner un valor mayor, por ejemplo 20. Si vuelvo a ejecutar esto, vemos que el bucle se repite 18 o 19 veces, desde 9 hasta 2. La variable A inicialmente vale 20. Voy a cambiar esto para ya que se vea claro. La variable A vale 20, se le resta 1, luego 19, 18, 17 y así hasta que toma el valor 2. Cuando la A vale 2, su valor se imprime en la línea 12, a 2 se le resta 1, la condición del bucle ya es falsa y el bucle termina. Esto sería un bucle while. Bien, con los bucle while ocurre algo parecido que teníamos con la sentencia if. Un bucle while al final no debe llevar punto y coma. ¿Qué pasaría si por error colocáramos aquí un punto y coma? Pues ocurriría lo siguiente. Para el compilador de C hemos dicho que ese espacio en blanco que hay ahí entre el último paréntesis de while y el punto y coma es como una instrucción en blanco, una instrucción nula o vacía que no hace nada, pero que para el compilador es una instrucción real. Entonces, el bucle while, lo que ocurre en este caso es que mientras la condición que hemos expresado aquí es verdadera, el bucle ejecuta esa instrucción. Para el compilador, todo esto está fuera del while, fuera del bucle while. ¿Qué ocurre en un caso como este? Pues en un caso como este, fijémonos que pasa algo raro. El programa no saca nada por pantalla, ahora veremos.
A ver, ahí tenemos. Y no aparece. Quiero recordar que al final del programa puse esta línea, printf, fin del programa. Ni siquiera sale esta línea. Y yo puedo darle a intro y el programa no responde. Esto es un caso de un bucle infinito que no hace nada. Tenemos un bucle while cuya condición es cierta. Como la condición es cierta, se ejecuta esta instrucción nula o vacía y volvemos al bucle while. Como la condición sigue siendo cierta, es decir, la variable a no ha cambiado de valor, pues de manera ininterrumpida el compilador ejecuta o el programa ejecuta una instrucción nula que no hace nada. Y como no hace nada, la variable a no cambia de valor. Por tanto, estamos en un bucle infinito. Claro, al ver una pantalla en negro que no muestra nada, pues parece que un programa se ha colgado, que ha pasado algo extraño. Y efectivamente es esto lo que ha pasado. Que está pasando algo extraño. Y esa rareza o esa cosa extraña se debe a ese punto y coma. Este que tenemos aquí. Bien, pues como dije en el caso de los if, hay que ser muy cuidadoso con estos puntos y comas porque es importante ponerlos correctamente. En muchos casos el compilador nos avisará, pero en otros como este, para el compilador eso no es un error. Así que mucho cuidado. Bien, el siguiente tipo de bucle es el bucle do-while. El bucle do-while se construye así. Voy a ponerlo justo al revés. Ahora sí, aquí sí que hay que poner un punto y coma. En un bucle while no, pero en un bucle do-while, al final del while, ese punto y coma sí es importante. Hay que ponerlo. Si no lo ponemos, el compilador ahora sí nos avisará. Si ejecuto este código, aquí me sale voy a copiar el mensaje, borro todo esto, y al copiarlo, vemos que el mensaje es este. En la línea 55, syntax error before printf. ¿Cuál es la línea 55? Esta de aquí. Bien, esta línea es correcta. El error está antes de esta línea, es decir, justo aquí. Para el compilador, esto es un error, no haber puesto ahí un punto y coma. Pues bien, ahora sí se podría ejecutar el código. Bien, ahí tenemos el resultado. La variable a vale 20, 19, 18, 17, hasta 2. ¿Qué diferencia hay entre este código y el anterior? La diferencia fundamental está en que un bucle while, por ejemplo, recordemos este caso, la variable a vale 1, ¿es 1 mayor que 1? No. Cuando teníamos un bucle do while, el resultado que salía por pantalla era este. Voy a repetirlo. Control X, Control V. Voy a quitar esto y quito esto. Si tenemos este bucle, por pantalla no sale nada. Bueno, sale el printf del final. Fin del programa. No hemos entrado en el while porque de entrada la condición es falsa. Si la condición es falsa la primera vez que se evalúa, no entramos en el while y el programa continúa. En cambio, si el bucle es do while, es decir, así, la condición ahora se evalúa al final. Y en este caso, sí que se entra en el bucle al menos una vez. Como vemos, ahora sí sale la variable a vale 1. A ese 1 se le resta una unidad, ahora la variable a vale 0. Da igual que se lo hubiera restado o no. 1 no es mayor que 1 y 0 tampoco es mayor que 1. En ambos casos, el bucle while termina y el programa continúa. Bien, pues esta es la diferencia entre un bucle while y un bucle do while. Y ahora sí, vamos a ver en el PDF que teníamos la última construcción, que es un bucle for. Un bucle for, al igual que los bucles while, pues indica que una instrucción se ejecute un número definido de veces. Por ejemplo, la variable a es igual a un valor. ¿Qué hay que poner aquí entre paréntesis? Entre paréntesis hay que poner 3 elementos separados por puntos y comas. El primero es una inicialización. ¿Qué valor le quiero yo dar a una determinada variable? En este caso voy a usar la variable a, pero podría ser cualquier otra variable que tengamos declarada previamente.
un valor inicial. Voy a dar el valor 0. El elemento central debe ser una condición. Una condición, algo que devuelva verdadero o falso. Por ejemplo, A menor que 10. Y en el tercer elemento hay que poner una actualización de la A. Por ejemplo, A más más. O podríamos poner A igual a A más 2. O cualquier otra operación que actualice el valor de la A. Voy a dejarlo así de momento. Si ejecuto este código, pues aparece la variable A vale 0, 1, 2, 3 hasta 9. Porque inicialmente la variable A vale 0. Cuando se evalúa el valor de esta variable, perdón, cuando se le asigna el valor 0 a la variable, luego se evalúa la condición central, ¿es 0 menor que 10? Sí. Se ejecuta el bucle. Lo que ocurre a continuación es que se actualiza, se comprueba la condición y se ejecuta el bucle. Se actualiza, se comprueba la condición y se ejecuta el bucle. En ese orden. La inicialización de la variable ya no vuelve a ejecutarse. Podríamos cambiar, si aquí pongo, por ejemplo, igual a más 2, veremos que lo que se imprimen son los números pares. Tenemos que llevar cuidado, porque si ponemos algo como esto, entraríamos en un bucle infinito. Miremos el resultado. Vemos que no deja de imprimirse la variable A con valores negativos. Inicialmente la variable A vale 0. 0 es menor que 10. Y como a 0 le resto 1, me da menos 1, que sigue siendo menor que 10. Y sigo restándole. Siempre voy obteniendo valores negativos que siempre son menores que 10. Es decir, esta condición va a ser verdadera siempre. Nunca será falsa. Por tanto, el bucle ha entrado en una ejecución infinita. Bueno, estrictamente hablando no es así. Lo que ocurre es que no vamos a esperar hasta el final, porque habría que esperar demasiado tiempo. De un tema anterior que vimos en esta serie de vídeos, recordaréis que los números enteros se representan internamente en complemento a 2 y puede ocurrir algo que se llama desbordamiento. Cuando los números negativos se agoten, es decir, cuando ya hemos llegado al valor menos 2000 y pico millones, de repente los números pasarán a ser positivos y obtendremos un número positivo A muy grande. En ese caso, el bucle terminaría. Pero como he dicho, aún falta mucho para llegar a ese valor. Por tanto, casi podríamos decir que hemos entrado en un bucle infinito. Un bucle que va a iterar pues más de 2000 millones de veces. No vamos a esperar a eso. Vamos a detener antes la ejecución. Pues bien, esta es una precaución que hay que tener con estos bucles si no queremos entrar en un bucle infinito. Esto hubiera sido lo correcto. O haber puesto aquí A mayor que menos 10, ¿vale? Si hago esto, ahora sí. La A empieza valiendo 0, menos 1, menos 2, hasta menos 9. Cuando vale menos 9 y le resto una unidad más, ya vale menos 10. Y esta condición que tenemos en el centro del bucle pasa a ser falsa. Y con esto, pues, he explicado el bucle for, por lo menos en su vertiente más simple. El bucle for da para más cosas. Se puede hacer cosas como esta. No es frecuente. Algo así. Esto, como he dicho, no es frecuente hacerlo, pero el compilador de C, la sintaxis de C lo permite. En la inicialización podrían haber más de una variable. Separando por comas, yo he puesto A igual a 0 y B igual a 100. Eso es correcto. En la actualización he puesto A más más, coma, B menos menos. A la A se le sumará 1 y a la B se le restará 1. Y en la condición he puesto, perdón, quería expresarlo así, que la suma de A y B sea igual a 50. Igual a 50.
Si ejecutamos este código, bien, no sale nada dentro del bucle porque la condición inicialmente, como la A vale 0 y B vale 100, A más B es 100, es distinto de 50 y por tanto el bucle no se ejecuta. Imaginemos ahora que ponemos algo como esto, distinto de 50. Si volvemos a ejecutar, un momento, ahí está. He cometido un error aquí, un segundo. Aquí yo quería poner tanto por ciento de. Aquí hemos entrado, como en el caso anterior, en un bucle que aparentemente es un bucle infinito, que no se termina. Nunca ocurre que A menos B sea igual a 50. La A sube de valor, la B cambia de valor y nunca ocurre esta condición. O sea, la contraria a estas. La A más B siempre es distinto de 50. Por tanto, hemos entrado en un bucle infinito. Pero como vemos, es un código que el compilador no considera erróneo, sino que lo ejecuta. Podríamos haber puesto algo como A menos B mayor de 50. Hemos vuelto a entrar en un bucle infinito porque A más B siempre es mayor que 50. O podríamos poner una condición como esta, que A sea menor que B. Como la A se va incrementando y la B se va decrementando, en algún momento el valor de la A y el valor de la B se cruzarán y esta condición pasará a ser falsa. Si ejecutamos, ahora sí, vemos que la A empieza valiendo 0 y la B 100, 1,99, 2,98, así sucesivamente, hasta que la A toma el valor 49, la B el valor 51 y el bucle termina. Esta es la última vez que la variable A es menor que la variable B. En la siguiente iteración, la A, es decir, cuando se escribe esta línea, la A vale 49 y la B 51, a continuación se vuelve a ejecutar la actualización A más, B menos, es decir, la A pasa a valer 50 y la B también pasa a tomar el valor 50. En ese caso, esta condición deja de cumplirse. Se podría haber puesto esto, por ejemplo, A menor o igual que B. En este caso, el bucle hace una iteración más, cuando A y B valen 50. ¿Vale? Recordemos que antes el bucle acababa en esta línea de aquí. Ahora, al ponerle igual, cuando la A y la B toman el mismo valor, el valor 50, la condición sigue siendo cierta y en la siguiente iteración es cuando la A vale 51 y la B 49. En ese caso, la condición es falsa y el bucle termina. Algo que hay que tener en cuenta es que también tenemos este problema. Si ahí ponemos un punto y coma, ocurre lo que hemos comentado en casos anteriores. Para C, esto es como una instrucción nula, que es la que se va a repetir y que se considera como la que está afectada por el bucle. Si ejecutamos este código, fijémonos que lo que hace el compilador es a la A y a la B le da estos valores, mientras se cumple esta condición, a la A la incrementa en 1, la B la decrementa en 1 y ejecuta esta instrucción nula o vacía. La ejecuta un número indefinido de veces, las veces que la condición sea verdadera, y cuando la condición pasa a ser falsa, el bucle termina y entonces se ejecuta esta línea, la línea 11, que para el compilador ahora, por culpa de ese punto y coma, está fuera del bucle. Y ahora es cuando se imprime la variable A vale 51 y la variable B vale 49. Es decir, justamente los valores que hacen falsa la condición central del bucle. Bien, pues para acabar, solo decir una cosa más. Hemos visto los bucles while y los bucles do while y ahora el bucle for. Pues decir que un bucle for y un bucle while pueden ser equivalentes. Si hacemos esto,
y aquí ponemos la condición A menor o igual que B, y abajo del printf, pero dentro del bucle while ponemos A perdón, aquí esto es un punto y coma, B menos menos, un segundo que... Bien, estos dos bucles hacen exactamente lo mismo, y para que se vea más claramente, printf bucle for. Y abajo voy a poner bucle while. Estas dos construcciones, esta y esta, son equivalentes. Hacen exactamente lo mismo. Veámoslo. Al compilar y ejecutar este código, perdón, un error, printf, el link de error, printf, y aquí también, he escrito mal la instrucción, ahora. Pues vamos a ejecutar. Fijémonos que aquí pone bucle for, la variable vale 0, 100, 1, 99, etcétera, etcétera, va cambiando de valor. Aquí el programa se detiene porque yo he puesto la instrucción catcher de la línea 14. Cuando le dé a intro, bucle while. Como podemos ver, el bucle for imprime desde A igual a 0 y B igual a 100 hasta A igual a 50 y B igual a 50. Y el bucle while hace exactamente lo mismo, desde A igual a 0 a igual a 0 y B igual a 100 hasta A igual a 50 y B igual a 50. ¿Vale? Queda demostrado así que estas dos construcciones son equivalentes. Y aquí, fin de programa, el programa se detiene. Pues bien, estas son todas las construcciones, las instrucciones de control de flujo de programa que hay en C y en general en cualquier lenguaje de programación. En todos los lenguajes de programación suele haber instrucciones if, else, instrucciones for, instrucciones while o do while. Si no iguales que estas que hemos visto, parecidas y con una sentencia, con una sintaxis en muchos casos similar. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.